Sí, porque si no lo entiende, pues yo le doy el examen. Bueno, pues vamos a empezar hoy con Tesalonicenses. Tesalonicenses. Ay, no sabía. Vamos a orar para comenzar, ponernos delante del Sí, Señor. claro. Padre eterno, gracias Amén. por este Sí, día, Padre, porque nos da vida, porque nos Sí, permites estar señora. aquí reunidos para conocer de tu palabra, de todo lo que tú has querido Sí, señor. para con nosotros, Señor. Gracias porque somos bienaventurados, Padre. Te ruego que tú uses mi boca, Sí, Señor, señor. Gracias. que abras nuestro entendimiento, Señor, para que Amén. recordemos tu palabra y la llevemos por obra, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor. Tú conoces las Sí, circunstancias en las que señor. están, Señor, los que están presentes y los que no. Te ruego que tú estés con ellos, Señor, y que tú les ayudes, Señor. Te los pongo en las Sí, señor. benditas manos, en el bendito Sí, nombre de nuestro Salvador. Amén. 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 Pues vamos a ver las dos cartas. Las dos tienen el mismo contexto. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se Sí. ve. Ok. Em, Que la hermana Dora Luz no puede entrar. ah, ¿Será que la tengo que dejar? Vamos a ver. Antes. ¿Quién sabe? Mm, no, no tengo ninguna. O sea, ¿no va a poder llegar o se está conectando? Sí se está conectando, pero dice que no puede entrar. Ah, ahí sí que. Quizás es un problema de su teléfono, computadora, en lo que se esté conectando, porque la liga está bien, pudimos entrar sin problema. Ajá. A lo mejor le está dando en otro lado. Como traía muchos links. Sí, sí, le digo que yo también entré a otro y luego ya. A ver si la veo acá. Mm, mm, mm. Ay, Ay, ya le moví algo. Ay, no, no, no. algún día dominaremos lo técnico al 100. Bueno, pues estas cartas son ambas de Pablo, él mismo se menciona, ¿no? En algunos capítulos. El destinatario son las personas de Tesalónica recién convertidas. La fecha se escribió entre el 50 y el 51 después de Cristo y parece ser este, que es la primera carta, a menos de que Gálatas haya sido la primera. Vamos a ver a Timoteo y a Silas, que son personas claves, ¿verdad? Aquí, que fueron los que trajeron el mensaje a Pablo.
Y Ajá. pues vamos a ver el contexto de Tesalonicenses. Tesalónica está ahí en el punto rojito, que sería al sur de Yugoslavia, lo que es ahora. Y durante la época de Pablo fue la capital de, de Macedonia. Eh, Ah, Ahí había una presencia judía importante y pasaba por ahí la vía Ignacia, que ya la habíamos visto en Filipos, me parece. Y esa vía pues es importante, ¿verdad? Porque permitió la extensión del evangelio. Y bueno, lo que conocemos del segundo viaje de Pablo es el contexto para estas cartas. Eh, si recordamos, esto está en Hechos 17, voy a hacer un pequeño resumen. Pablo escogió a Silas en su segundo viaje y comenzó en Galacia, ¿verdad? Ahí ujú. se encontraron a Timoteo en Derbe y pasaron a Filipos, donde fueron encarcelados y ya después libres y tuvieron que salir a Tesalónica, ¿no? Y entonces ahí Ajá. es donde nace la iglesia. Y Pablo enseñó, pues primero en las sinagogas, ¿verdad? Fue 3 veces ahí. Luego fue a los gentiles y se quedó allí un tiempo. Y pues llegó a querer mucho a los tesalonicenses. Vemos ahí en Primera Tesalonicenses 2:8 cómo, cómo se indica ese afecto que tiene por... Ajá. Dice Primera Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ajá, entonces esta Mm, iglesia pues era muy querida, ¿verdad? Para Pablo tenía un ajá. especial afecto. Y entonces los judíos se llenaron de celos y ahí encarcelaron a Jasón, que era donde se reunían probablemente. Y después de ahí salieron hacia Berea. Y entonces Vería. sabemos que los judíos de Berea eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Esto quiere decir que los judíos de Tesalónica pues no eran, no creyeron muchos. Y entonces se fue a los gentiles. Ujú. Ajá. Y ahí vemos cómo Pablo les dice, ¿verdad? Como que se está dirigiendo a gentiles. En el capítulo 1, versículo 9, dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces, pues los paganos, ¿verdad? Estaban adorando a ídolos. Y entonces, cuando los judíos rebeldes de Tesalónica escucharon que muchos judíos de Berea estaban creyendo en la palabra de Pablo, pues viajaron a Berea para perseguirles. Y entonces esta es la preocupación constante de Pablo, ajá, la tribulación que pasan los de Tesalónica. Ajá. Ajá. Entonces de ahí Pablo se va, lo llevan a Atenas y de allí manda a Timoteo y a Silas para que vayan a ver cómo está la fe, ¿no? De los de de Tesalónica. Y ya después de un tiempo en Atenas, Pablo se va a Corinto y ahí regresan eh, Timoteo y Silas y le traen buenas noticias, ¿verdad? De que Tesalónica estaba fortalecida en la fe. Y bueno, ahí en la carta de Tesalonicenses vemos que la presentación es dice Pablo, Timoteo y Silvano. Y pues Silvano es Silva. la misma persona que Silas, ¿no? Silas es en griego y Silvano pues ya está latinizado, ujú, pero es la misma persona. Ah, ok, ok. De acuerdo, hermano. Ajá.
Entonces, pues lo importante de este Silvano. texto, ¿verdad? Es esa persecución que tienen los de Tesalónica. Y eso lo vemos en Hechos 17, del 1 al 9, si no mal recuerdo. Hechos 17. Ajá. Ujú. Y bueno, Timoteo y Silas llegan con buenas noticias, pero aparte, pues le explican a Pablo, ¿verdad? Algunas situaciones que estaba pasando en la iglesia. Había Ah, mentiras y calumnias sobre Pablo y sus compañeros. Como la cultura de ahí era pagana, pues había inmoralidad y podrían estar sujetos a esa situación. Y también avisa que tenían dudas sobre el entendimiento del futuro, ¿no? Instruye a la congregación tesalonicense en los aspectos básicos de la vida cristiana. Y bueno, Pablo les ajá, envía la primera carta, pero después de unos pocos meses, todavía estando en Corinto, Pablo recibe noticias, lo vamos a ver en la segunda carta, que muchos estaban desalentados por esa persecución y que se habían vuelto como perezosos, ¿verdad? Malentendiendo la venida. Entonces, pues les escribe la segunda carta unos meses después. Déjenme cambiar. ok. Es más chica, ¿verdad? 3 capítulos. Ajá, Ajá. déjenme cambiar, no cambiar. Ay, 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 ya se fue. Aquí está. Entonces, el propósito de las cartas en la primera es fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe y darles seguridad del regreso de Cristo. Y la segunda, pues, es clarificar la confusión acerca de la segunda venida de Cristo. Y en perspectiva, pues vemos que la iglesia de Tesalónica era una alegría para Pablo. Él les escriba para animarles a seguir creciendo, ¿verdad? Y testificando de Cristo, a pesar de que Sí. estaban sufriendo. Y toca, pues, los asuntos relativos a la venida de Cristo que tenían confundidos a Ajá. algunos. La primera carta la vemos dividida en dos principales secciones, donde primero Pablo habla de los tesalonicenses y de él, de Timoteo, y la segunda parte Ajá. ya les da instrucciones y las enseñanzas, ¿no? De los tiempos futuros. Y entonces para revisar la carta, extraje algunos versículos para irla revisando. Están La primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos y la segunda pues solo 3. 3, sí. Ajá. Ujú. Entonces, en el capítulo 1, pues Pablo da gracias a Dios por el crecimiento de ellos, ¿verdad? Dice ahí que se acuerda de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Ellos estaban ya trabajando para el Señor. En el 6 dice, ¿verdad? Ajá. Cómo habían recibido la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Y en el 1:7 dice que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, a casi toda la región de ahí, de ese área. Y entonces, pues los tesalonicenses los conocemos como iglesia modelo. Ajá. También por ellos había sido divulgada la palabra del Señor. Ajá. Y en el 9, pues ahí vemos, ¿verdad? Que su compromiso con Dios, que después de que se convirtieron, pues sirvieron al Dios vivo y verdadero. Ajá. Eh, pues Pablo está contento por esta iglesia. En el capítulo 2, eh, Pablo les recuerda de la vez y
y él describe, ¿verdad?, cuál fue su actitud, su deseo para con ellos, ¿verdad? Como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Y, y como le entregó el evangelio, dice que también, ¿verdad?, las propias vidas querían darle para que ellos, pues, pudieran conocer al Señor. Y más adelante dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Entonces vemos aquí a Pablo que pues tiene amor, ¿verdad? Las cartas de Tesalonicenses normalmente las conocemos como escatológicas, pero Ajá, están sí, en un contexto donde Pablo les explica estos tiempos para animarlos, para hacerlos crecer. Entonces, pues también son eclesiológicas, ¿verdad? Es para exhortarlos. Entonces vemos aquí a Pablo como un ejemplo. Por favor, hermano Javier, si lee el Sí, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. sí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice Pablo amén. que lo han imitado. Tal vez algunos pudieran pensar que es soberbia de Pablo, ¿verdad? Pero obviamente, pues no. Eh, Pablo sabía, ¿verdad? Que el poder de Dios está pues siempre nos ayuda para mantenernos fieles. Ajá. A ver si los tengo. En el versículo 5 dice que el Evangelio no llegó, sino en poder en el Espíritu Santo. En el 3:12 dice que el Señor os haga crecer y abundar. Y en el 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces Pablo, ¿verdad? Sabe que Dios siempre es el que obra en nosotros y entonces puede decir que qué bueno que lo imitaron. Uh-huh. Ajá, Sabemos que Pablo sufrió en todos sus trayectos. Y en 1 Tesalonicenses 3:3, ¿qué nos dice, hermana? ajá. Sí. Dice, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ajá. Entonces, pues Pablo dice, para estas tribulaciones estamos puestos. Sabe que Ajá, estamos pues destinados a pasar por dificultades. Y entonces, al ser él consciente de esto, eh, pues es como decirles, ¿verdad? No estoy buscando de ustedes alguna ayuda, ¿verdad? Sino que sé que voy a sufrir. Entonces, ajá. pues Pablo es un ejemplo. Muestra su dedicación personal Ujú. y pues su disposición a sufrir sabiendo que Dios es quien está, ¿verdad? Frente a las circunstancias difíciles. Pero también esta iglesia en conjunto pues estaba dando un ejemplo de fidelidad eh, a toda su región. Y entonces, pues aquí nos lleva a reflexionar y a pensar, ¿verdad? Si nosotros podemos decir como Pablo, imítenme, Ajá. ¿verdad? Como dice, sed pues imitadores, ¿no? Ajá, De mí, como sabiendo, yo de Cristo. Ujú. sabiendo que no somos nosotros los que actuamos, ¿verdad? Sino el poder de Dios en nosotros. Entonces, vamos al capítulo 3 y
se menciona aquí que Timoteo fue enviado para confirmar y exhortar a los hermanos. Y cuando Timoteo se encuentra con Pablo, eh, Ajá. en el versículo 6, ese es el 6 6. primero. Ajá. Sí. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Ajá. Entonces él recibe ahí las buenas noticias de los tesalonicenses. Y Ajá. finaliza esta primera parte del bosquejo con una oración, ¿verdad? Que comienza en el 11, que dice: más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos con otros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Entonces aquí Pablo les está pidiendo, ¿verdad?, a Dios que ellos sean afirmados para que crezcan. Y es como un preámbulo para las instrucciones que les va a dar en la segunda sección y que empieza en el capítulo 4. Ajá. La segunda sección, ¿verdad? Ajá, del bosquejo. Y entonces aquí, en la primera parte del capítulo 4, vemos estas instrucciones que vamos a ver el versículo 3 y 7, hermano, por favor. 4, 3 y 7, hermano Javi. Nomás que está en silencio. Ah, sí, hermano, una disculpa, sí, estoy en silencio. Ok, del 4, 3 3. y 7, ¿no? Ajá. Dice, eh, mm, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Hasta el Y el 4, hermana. 7. 7. Hasta el 7. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hasta ahí. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y pues da instrucciones sobre la pureza sexual, que nadie agravie ni engañe y que se amen unos a otros. Ellos ya estaban mostrando amor, pero les dice más y más, ¿verdad? Por si nosotros, Ajá. gracias a Dios, podemos amar, pues todavía podemos más, ¿verdad? Más y más. Y dice que procuren tener tranquilidad y que trabajen. Y después en este capítulo Ajá. tenemos nuestro versículo clave que nos habla de nuestra esperanza bendita, ¿verdad? Que dice el 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Entonces ellos pues tenían dudas, ¿verdad? De los que habían muerto, pues tal vez pensaban, pues ya no van a vivir el regreso de nuestro Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Y esta imagen fue una que Ajá. compartió nuestro pastor, nos las dio impresa, así que la rehice. Y el círculo rojo grande es donde estamos, ¿verdad? Actualmente. Y al final de ese periodo, nos, Ajá. ¿verdad?, en esta carta del arrebatamiento,
que es nuestro encuentro Ah, con el Señor. Hermana Susi, si lee del 4, del 14 al 18, por favor. del 14 al 18, del capítulo 5, ¿o cuál? Del 4, Del 4. 14 al... Porque, ajá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Es nuestra esperanza. Que primero Ajá. resucitarán los que murieron en Cristo y En Cristo nosotros seguimos. ¿Y cómo va a pasar seremos transformados el Señor, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y dónde lo vamos a ver? Pues en las nubes. en el cielo. Ujú. En las nubes, sí. Ajá. Ujú. En Entonces, las nubes para recibir al Señor en el aire. así es. Entonces, pues ahí Ajá. nos indica que no, el Señor no viene a la tierra, sino que lo recibimos en las nubes en el aire. En- Y dice para estar por siempre con el Señor. Y entonces aquí Ajá. tenemos una reunión con Él. Ajá. Vamos a ver que ¿Ese coincide. sería el rapto de Eh, la iglesia o sí, no? sí, es lo mismo que se Sí. conoce como el rapto. Ajá. Ah, ok. Ajá. Y va a coincidir con la segunda carta. Ahorita vamos a ver allá. Ajá. Y entonces, también aquí vemos pues coincide con lo que dice Primera de Corintios 15, 51 y 52, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros Amén. seremos transformados. Ajá. Lo Entonces, que será el arrebatamiento, ¿no, hermana? así es lo que esperamos, ¿verdad? Sí. Nuestra reunión con el Señor. Ahorita más Amén. vemos las etapas que siguen. Lo de la izquierda, pues es el Antiguo Testamento que ahorita no nos toca en el estudio, pero esta figura Ajá. de todas las edades que Dios planeó con el hombre. Ujú. Entonces vamos a avanzar al capítulo. Y en este capítulo hace una descripción del día del Señor. Es el periodo, pues, de gran tribulación, el día de la ira del Señor. Y Ajá. entonces, en el versículo 2 y ¿Qué 3, capítulo, hermana? Perdón. 5, En el. ¿Eh? en el 5, Ah, gracias. dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hablando del día del Señor que viene como ladrón en la noche. Anoche. Pero dice el versículo 4, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y el 5, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque no nos ha Ajá. puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues aquí nos está diciendo, ¿verdad? Ese día
el día del Señor es la gran tribulación con la que está relacionada el Antiguo Testamento, que siempre fue profetizado, ¿verdad? Por la ira de Dios. Y aquí nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Alcanzaremos salvación. Entonces, pues no, a nosotros no nos va a sorprender, ¿verdad? Ese día de destrucción repentina, ni vamos a ver tal vez el inicio, ¿verdad? Pero no estaremos en ese periodo. Obviamente hay hermanos que tienen varias posturas, pero Ajá. Y que se sustentan bíblicamente, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Que Dios no nos ha puesto para ira. Si Él dio a su Hijo, ¿cómo, verdad? ¿Cómo va a permitir? Porque no es por nosotros, ¿verdad? Si fuera por nosotros, ya nos hubiera aniquilado, pero por medio de la obra del Señor Jesucristo es que tenemos esta. Ajá. Sí, amén. En el capítulo 5, en el versículo 23, es 23. es el deseo de Pablo, ¿verdad? Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues es también el deseo de cada servidor, ¿verdad? De cada hijo de Dios, Sí. su iglesia, que nos santifique cada vez más para que seamos como ese varón perfecto, ¿verdad? Para recibir al Señor en las nubes. Ajá. Pasamos a la segunda de Tesalonicenses. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. No, hermana, todo bien. No tengo yo comentarios. No, está bien, está bien. Bueno, pues sí, ¿verdad? Para que seamos rendidos a Dios, para, Ajá. para recibirlo. Y bueno, la segunda carta, entonces, pues pudo ser escrita después de que Timoteo y Silas regresaban, de haber entregado la primera, o tal vez alguien más la trajo. Y entonces avisaron que, que, que seguían confusos con la promesa del retorno del Señor. Y entonces Ajá. en esta carta vamos a ver que surge un problema, que había quien falsificaba cartas diciendo que eran de Pablo, o tal vez era una profecía, ¿no? Algún espíritu, de que Jesús pues ya había vuelto a la tierra. Y entonces algunos llegaron a la conclusión de que el día del Señor, es decir, el día de la ira, ya había llegado. Y algunos estaban pues siendo pues vulnerables y ya no veían el sentido de trabajar. Habían malentendido la venida del Señor. Y pues sabemos, ¿verdad? Que en estos tiempos también hay quienes solo escuchan algunas cosas y hacen pues sus conclusiones, ¿no? Engañan, hablan nada más sin conocer la palabra, Ajá. pues para que tengamos, ¿verdad? Cuidado de lo que creemos y de quién viene la enseñanza, ¿verdad? Que recibimos y el escudriñar la palabra y estar en oración para que no seamos movidos como Ajá. el versículo, ¿verdad? Que no se dejaran mover. Y entonces, pues Pablo estaba preocupado por este problema y por eso escribió esta segunda carta para refutar esa enseñanza.
Y en esta carta Ajá. vamos a ver que nos permite entender más Mateo 24 y 25 y algunas partes de Apocalipsis. Coincide con esos libros. Y además Dios Ah, nos enseña, pues a través de esta carta, la parte práctica, ¿verdad? Como siempre Pablo al final indica la práctica para después de la enseñanza. Y entonces, esta carta se divide en tres temas principales, que primero es una palabra de ánimo de Pablo en medio de la persecución. La segunda, Pablo ya explica el día del Señor. Y la tercera, la exhortación de Pablo, pues para la iglesia. Y entonces esas persecuciones, perdón, hermana, la primera es persecución mmm, de las palabras, o como dijo, perdón. que primero les da Pablo ánimo en la persecución, en la primera parte. Ajá, Después Pablo les explica el día del Señor y al final los exhorta. ajá, Vemos estos temas generales en la carta. en la carta segunda de Tesalonicenses. Entonces, esa Ajá, persecución que tenía, dice que ellos tenían, bueno, dice el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos tenían esa paciencia y fe que viene de Dios en medio de esas persecuciones y tribulaciones. ujú, Al todavía permanecer en Tesalónica, pues estaban yo creo que intensas, ¿no? Y para pensar que era el día del Señor, a lo mejor sí estaban muy, muy violentos. Eh, y entonces dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios. ajá, Este no lo veo para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y entonces aquí vemos esa demostración es como una señal evidente de que el Señor es justo. Y dice en el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Y en el 8, en el versículo 8, dice, ajá. de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor viene para juzgar y para dar retribución a los incrédulos. Uh-huh. Sí. Y más adelante en el versículo 11 los anima con una oración. Dice el 11, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento. Y entonces, que la De iglesia todo propósito. de tesalonicenses tuviera persecución Ajá, y tribulaciones, y no también nosotros, ¿no? Tenemos circunstancias difíciles, Sí. pero eso es parte, ¿verdad? ajá, Del plan de nuestro Señor. Él permite estas circunstancias. Si recordamos en Primera de Pedro capítulo 1, que dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecer ajá. prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios usa estas tribulaciones, ¿verdad? Para refinar nuestra fe.
Y entonces por eso dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, ¿verdad? Porque Él nos está tratando como sus hijos, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos. Y pues este es el ánimo que Pablo les da a los tesalonicenses, que los incrédulos, los que los están persiguiendo, pues van a tener retribución y que ellos pues les dará un cierto reposo. Entonces pasamos al capítulo 2. Dos. Bueno, ya les había dado Pablo instrucciones explícitas del arrebatamiento y del día del Señor, se los había comentado, ¿no? Aún así, pues pocos meses Ajá. después, pues estaban confundidos, eh, que se habían perdido el arrebatamiento, ¿no? Déjenme cambiar. Pero pues no podían estar en ese día porque es para incrédulos. Ahí se los explica ya Pablo. Ajá. Y entonces la confusión de la iglesia de Tesalónica radicaba en cuándo ocurriría esa venida, o sea, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en el capítulo 2 ya la vamos a ver. A ver si tengo aquí. Entonces esa venida ahora sí es a la tierra. Ajá. Es la parte que está iluminada después del día, del día del Señor, del día de la ira de Dios. Ajá. Mm, ah, ajá. En el capítulo 2, por favor, hermano Javier, si lee Sí, el versículo del 1 al 3. pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. No sé si todavía me escuchan, hermanos, Sí. Sí, 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 hermano. porque aquí se me puso negro y ya no sé qué pasa, pero bueno. Entonces, eh, que con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Entonces, esa parte de ese versículo, nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, que estaríamos con Él. Ajá. Solo en ese versículo, porque ya les había dicho, ¿verdad? En la primera carta les dice Su que voz. Ajá. mover tanto de la venida como de la, Hermana, como que se corta su voz. sí, sí se anda moviendo, pero a ver, ahí ya se calma. Ajá. No. Ok. Ahí, ahí me escucho. Ahí sí escucho. Sí. Sí. También por eso tengo apagado el video para que no, no ocupe más Si recursos. quieres, cerramos nuestras cámaras también, hermana, para que, por si está el internet lento también, eso ayuda. Sí, Cerré mi cámara también. gracias, sí. Ah, a ver. Nomás que no se vayan. No No. se vayan, dice. De todos modos, quedó grabado. Ni a dormir. Sí. No. Ya. A ver, ¿ya se oye mejor? Sí, bueno, Ah, espero. qué bueno. Entonces, les dice que no se dejen de mover fácilmente de su forma de pensar y que nadie les engañe de ninguna manera.
Entonces, estos 3 versículos es como una precondición a la venida, a la segunda venida. Ajá. Ajá. Y el versículo 8, 2:8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí vemos Ajá. que la segunda venida se diferencia del arrebatamiento en que viene con poder. ¿Mm? Y aquí concuerda con Mateo 24, del 26 al 31, y Mateo 25, del 31 al 46, cuando dice que 2 estarán en el campo, una será tomada y la otra dejada. Ajá. Es esa parte. Y entonces, igual ese hombre de perdición lo menciona en Mateo 24, del 15 al 25. 24 del 15. Y en Apocalipsis 13. Y hermana Susi, por favor, puede leer capítulo 2, del 13 al 14. 13 y 14. Ajá. 13 y 14. Ujú. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, pero por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, hermanos, debemos dar gracias, ¿verdad? Respecto Sí, de Sí, Dios nos escogió desde el principio y ajá, por medio de la santificación del Espíritu y la fe, ajá, en la verdad. Y nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y entonces, hermanos, pues los cristianos podemos soportar esas circunstancias, a veces intensas, porque el Espíritu pues está obrando en nosotros, ¿verdad? Él es el que nos da amén, así paz, es. paciencia. Nosotros pues nos deshacemos fáciles, pero el Señor con su poder, Él nos sostiene y nos santifica y Él nos ayudará, ¿verdad? Sí, 3. ajá, Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, ¿verdad? Si Él amén. a su Hijo por nosotros, Él nos guarda del mal. Y entonces en el capítulo 3, ya el último de la segunda carta, nos enseña acerca de nuestra responsabilidad mientras viene el Señor, pues que es trabajar honradamente para no ser gravosos, ¿no? Y ayudar a otros. Y hace una petición, que es el versículo clave de esta carta, que es el 5, 3:5, que dice, y el 5. el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. De Cristo. Es decir, ¿verdad? Que el mismo Señor, Él nos va a dirigir a ser cada vez más como Cristo. Y entonces los hermanos habían dejado de trabajar. Puede que pues eran jóvenes en la fe, ¿no? Y no pensaron en su testimonio para reflejar la gloria de Dios, pero Dios siempre nos llama a hacer lo correcto, ¿verdad? Porque Él es, pues bueno, Él es santo, ajá, y nos llama a ser igual. Ajá, Y también dice que se le amoneste a esas personas, pero como hermanos, ¿verdad? No como enemigos. ajá. O Entonces, sea, perdón,
Sí, dígame. le quería decir, ajá, que desde ese tiempo ellos creían que ya era, ¿verdad? Que Sí, ya iba a venir el Señor, o algunos hasta decían, ya vino, así es. ajá, ¿no? Y Ujú. por eso yo creo dejaban las cosas así, como muchos no en esos tiempos, pero sí que yo recuerde que hubo varias sectas, porque eran sectas, ¿verdad? Que Ujú. decían, nos vamos a ir a tal montaña y ahí vamos a esperar al Señor porque ya viene. Ajá, Y dejaban sus trabajos, sus casas, todo, ¿no? así es. Y dice uno, no, pues si todavía de ese tiempo acá son como 2000 años que han pasado y lo que falta, lo que falta. Y, Ajá, y dice que Dios nos traerá con Jesús, ¿verdad? Él nos va Amén. a levantar con Él. Así es. Entonces, para que no estemos nosotros pendientes de ninguna falsa doctrina más que de la Escritura, ¿verdad? Gracias a Dios amén, amén. de escudriñarla y pues ellos también, ¿verdad? No tenían la palabra completa como nosotros ya la tenemos. Ya la tenemos, sí. Y entonces, en el versículo 13 dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien, Ya sé. que Así es. lo honremos con nuestras vidas hasta que Él venga, ¿verdad? Y pues así terminamos esta carta, hermanos. El regreso de Cristo es nuestra esperanza. Amén. Nos recuerda Amén. que debemos estar preparados, ¿verdad? Para que cuando Él venga, para eso nos ha llamado. Gracias a Dios por Amén. tanto amor inexplicable, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Así Ujú. es. Y bueno, pues los detalles de esos eventos, hermanos, espero que algún día nuestro hermano Pastor Roberto nos, Ah, sí, ¿verdad? Ajá. ¿En el qué era? En el nos profundice en esos, seminario, algo de escatología, ¿verdad? Ajá. así es. Pero bueno, ahorita Tesalonicenses nos muestra, ¿verdad? Las diferencias. Primera de Tesalonicenses, el arrebatamiento, que Ajá. principalmente era para alentarnos, ¿verdad? Para, para saber que estaremos con el Señor siempre. La segunda venida viene para juzgar, ¿verdad? Ujú. El día del Señor, pues es el día de donde Él da la Del retribución. juicio, la Entonces, recompensa. distingamos esas edades y, y el orden, ¿verdad? Dice que en la segunda venida regresará con sus santos. Y entonces, si va a regresar con sus santos, pues primero tuvieron que haberse ido con el Señor, ¿verdad? Ajá, Así es. exacto. Señor, entonces, pues primero es el arrebatamiento. Pues gracias a Dios, hermanos. Amén. Sí, No hermano. sé si ya, bueno, ya Susi ya me entregó el examen, no he visto el correo si ya entregaron exámenes. Sí, hermana, Ya. el día de ayer, Ah, bueno, sí, sí. esta De semana. hecho, de hecho me dieron respuesta de que lo habían recibido. Ah, nadie. Sí, Ajá. la hermana Nadia, sí. Ah, bueno, está muy bien. Yo no he Sí, revisado. sí, Bueno, hermana. pues sí, lo revisamos y ya les, les retroalimentamos. Hermana, una pregunta. En esta clase, digo, ya no nos faltan muchas, creo que son 6, ¿no? Ujú. Para terminar el curso. Vamos a acabar